Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. 9 en punto de la mañana. 9 en punto de esta mañana del viernes 4 de agosto del año 2023. Y en este momento usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar gratuitamente en su teléfono. Y en éxito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días pues a todos los que nos ven por acá en éxito107.com. Recibo el saludo de José E. de Villa desde Maracaibo. Un abrazo estrangulante. Eso no es muy bueno. Juan Bautista González en una Caracas radiante de sol. Doña María Alicia Sifontes desea un fin de semana tranquilo desde Caracas, la sucursal del cielo, desde que no lo había. Así, muchas gracias, doña María Alicia. Carlos Cuevas en Filadelfia. Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela. Alfredo y Marianela en Dulcinela, Toronto. Día hermoso. Guillermo Triana en Humboldt, Texas. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Y aquí estoy modo baile, porque hoy es viernes. Feliz viernes a todos. Muchas gracias. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz viernes también. Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, buenos días, saludos desde Madrid, saludos a nuestros oyentes, a todos los compañeros en el estudio, feliz viernes. Jesús Carreño está en la edición y montaje y Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, al equipo y a todos nuestros oyentes y feliz inicio de fin de semana. Y ante el micrófono, pues quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 4 de agosto, es el día de San Juan María Vianney, presbítero, conocido como el Santo Cura de Ars, francés, proclamado patrono de los sacerdotes católicos. San Aristarco de Tesalónica, San Justino y Crescencio de Roma, mártires. San Jacinto de Roma, mártir. Felicitaciones a los Jacintos y Jacintas. San Eleuterio de Tarsia, mártir también. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que la luna continúa menguando en Piscis. Luna para la reflexión, para rezar, para meditar. Pero a partir de las 11:20 de la noche de hoy entrará menguante en Aries, y en Aries permanecerá por todo el fin de semana. La luna de Aries es la luna de la rapidez, la luna de la energía, la luna para competir, para plantearse retos, en fin. Buena luna, pues, para el fin de semana. Hoy, luna menguante en Piscis, sol en Leo, en este 4 de agosto del año 2023. Yendo a las efemérides del día de hoy, leo que el 4 de agosto de 1496, en la isla La Española, la que hoy comparten Haití y la República Dominicana, el español Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal, funda la ciudad de Santo Domingo. Es la primera ciudad europea permanente en América y es hoy la capital de la República Dominicana. 4 de agosto de 1693, el monje benedictino Dom Perignon inventa el champán. ¿Lo inventa o lo descubre? Porque la historia, hasta donde la conozco, fue un accidente. ¿Sí? Él lo descubrió, fue por accidente. Pero hay que agradecérselo. Hay que agradecérselo, no importa. Muy bien. El 4 de agosto de 1821 nació Louis Vuitton. Su casa de moda es la casa más antigua del mundo.
El 4 de agosto de 1846, el estado de Iowa es admitido en la Unión. 4 de agosto de 1961 nace Barack Obama. Obama está cumpliendo hoy, ¿cuánto? 62 años. 62 años. Joven, ¿eh? Joven, Muy mucho, joven. muy joven. 4 de agosto de 1962 fallece Marilyn Monroe. Dice acá, fue uno de los símbolos sexuales más populares de la década de los 50 y principios de los 60 y un emblema de la revolución sexual de la época. Imagínese usted. 4 de agosto del 2012, el nadador estadounidense Michael Phelps gana su medalla olímpica número 22, superando la marca de 18 medallas que hasta entonces ostentaba la gimnasta soviética Larisa Latynina, consolidándose así como el máximo medallista en la historia de los Juegos Olímpicos y como el mejor nadador de la historia. Y el 4 de agosto de 1901 nació nada menos que Louis Armstrong. Podríamos estar todo el día, toda la semana oyendo música del gran Louis Armstrong. Ellis Marsalis, el padre de la dinastía de Branford, de Winton, de todos ellos, dijo una vez, si Armstrong no hubiera existido, yo no sé qué música estaríamos tocando hoy. Así de sencillo. El 4 de agosto de 1953, es decir, está cumpliendo hoy 70 años, Reinaldo Armas. 4 de agosto de 1958, en el Hot 100 de Estados Unidos, Ricky Nelson corona el primer lugar con Poor Little Fool. Tenga a mano el teléfono, y para que lo anote de una vez allí en el teléfono. 855-DOLOR-55, lo que equivale a 855-365-6755. 855-DOLOR-55 es el teléfono de Hani Martínez Ward, abogada de accidentes de The World Law Group. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias. Y así es, si usted está en un accidente y es la víctima, no tiene tiempo que perder. Las compañías de seguro se aprovechan de las víctimas, no tener un abogado, no tener conocimiento, no saber los derechos y el dinero que le pertenece. ¿Y qué hacen? Le ofrecen $500, le hacen perder el tiempo, le hacen que pasen esos 14 días para que usted ya después no tenga ningún derecho legal. Por eso le recomendamos llamarnos desde la escena del accidente para que usted no pierda una compensación monetaria y tratamiento médico. Recuerde que nuestro servicio no le cuesta un centavo, no tiene nada que perder, porque llamándonos de la escena o hasta el final del caso, usted nunca nos va a pagar. La compañía del seguro culpable es el que paga el costo del abogado. Hani, ha de llamarte primero a ti y no al seguro, ¿es así? Exactamente, eso es lo correcto, porque el seguro culpable siempre defiende al culpable. 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, el teléfono de Hani Martínez Ward de The World Law Group, abogada de accidentes. Hani, muchísimas gracias por atendernos, que tengas un buen día. Muchas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. En el día de ayer, jueves 3 de agosto, Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, dio una charla en un banco de inversión. He podido tener acceso a algunas de las ideas que plasmó en su charla Luis Vicente León. Datos interesantes, sin lugar a dudas. El 9% de la población está interesada en los temas políticos, apenas el 9%. Los asuntos más importantes para los venezolanos son los económicos. Podríamos leer esto como la sobrevivencia, ¿verdad? Hacerse del dinerito para comer hoy, ya mañana veremos. El 75% de los venezolanos quiere un cambio de gobierno. Se estima una participación en las primarias entre un 8 y 10% del padrón electoral. Bajo sin lugar a dudas.
pero estamos hablando del padrón general. En las preferencias para las elecciones primarias, María Corina Machado está cómoda con un 32% sobre el 19% que tiene Enrique Capriles Radonsky, y muy, muy lejos está Carlos Prosperi con el 2%. Los demás candidatos no figuran. La aprobación de Nicolás Maduro está en el 23%, pero solo el 18% está dispuesto a votar por él. El dolor de cabeza de Maduro no es María Corina Machado, es que la oposición se unifique. Ello porque María Corina Machado está inhabilitada y no será candidata, salvo un evento sobrevenido. Se estima una participación en las elecciones presidenciales del 56%. Un mayor nivel de abstención puede favorecer a Maduro por la capacidad de movilización del gobierno P y el PSUV. Si por cualquier motivo la oposición llama a la abstención, está perdida. Parece impensable un acuerdo en el seno del gobierno PSUV para habilitar a María Corina Machado. ¿Puede María Corina Machado inscribirse en el Consejo Nacional Electoral si resultara electa en las primarias? Luce imposible con la información que tenemos hoy, afirmó León. Maduro está en su peor momento y pierde con cualquier candidato opositor. ¿Estaría María Corina Machado dispuesta a lograr un acuerdo tipo Barinas? No hay respuesta, pero su consigna de ir hasta el final indicaría que no, con lo cual se podría repetir el caso de Guaidó. No sé qué quiere decir León con el caso Guaidó. ¿Podrá María Corina Machado nombrar su candidato si finalmente no se puede inscribir? Puede, pero el resto de la oposición no aceptaría ese candidato impuesto. No hay una regla para la situación. La probabilidad de una elección competitiva en el 2024 es baja, entre otras cosas, porque le están poniendo precio a la cabeza de Maduro y eso lo torna un kamikaze dispuesto a todo, cualquiera sea el costo político. ¿Cuáles son los escenarios para Maduro? A. Incentivar la abstención. B. Estimular otros candidatos de la oposición. C. Invocar una razón de fuerza mayor, las sanciones, por ejemplo, para suspender las elecciones. Estos son los puntos más resaltantes de la charla que ayer en un banco de inversión diera Luis Vicente León, el presidente de Data Analysis. No acoto ninguna observación sobre esto, usted sabrá cómo interpretar estos datos. El reloj indica en este momento las 9:14 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Donald Trump se declaró ayer jueves no culpable ante la jueza Moxila Upadhyaya del Tribunal Federal de Washington, D.C., de los 4 cargos que se le imputan por supuestamente intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió frente a Joe Biden. Por la primera de esas acusaciones, le podría caer una pena máxima de 5 años de cárcel. Por la segunda y la tercera, 20 años de prisión, respectivamente, y por la cuarta, 10 años. La suma total de las penas máximas alcanzaría 55 años. La magistrada aceptó ayer dejar libre al expresidente tras marcar las condiciones para su liberación y fijó la siguiente vista para el 28 de agosto. La próxima audiencia está programada para el 28 de agosto, cuando es probable que se fije una fecha para el juicio. Esto es una persecución de un oponente político. Se supone que esto nunca tendría que haber pasado en Estados Unidos. Fueron las palabras de lamento de Donald Trump. Cuando dice esta nota, la magistrada aceptó dejar libre al expresidente, es porque Trump ayer fue en condición de preso ante la juez, porque le fueron a leer los cargos. Es decir, fue detenido y han podido dejarlo preso. Eso lo decidía la magistrada. Por cortesía, no le tomaron las huellas ni le tomaron la fotografía de reseña policial. Esa donde usted se para con un numerito, se pone de frente y se pone de perfil. A él le han debido tomar esa foto ayer, pero, como digo, la magistrada lo pasó por alto
como una cortesía tratándose de un expresidente. Los Ángeles. Un panel de la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones en California dejó ayer jueves en vigor las restricciones al asilo del gobierno impuestas por el gobierno de Joe Biden mientras prosigue un litigio contra las medidas implementadas el pasado mes de mayo. La decisión bloquea la orden del juez federal John S. Tiger de suspender las restricciones por considerar que violan las leyes de asilo de los Estados Unidos y ponen en grave peligro a los solicitantes. Texas cuestionó las afirmaciones del gobierno mexicano de que un ahogamiento en el Río Grande fue causado por las controvertidas boyas colocadas por el Estado. El gobierno federal demandó a Texas esta semana por la barrera de boyas que el Estado desplegó recientemente, argumentando que la medida de seguridad fronteriza viola la ley federal y fue instalada sin la autorización del gobierno federal. Los Ángeles. 2 miembros del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos fueron detenidos por cargos relacionados con la seguridad nacional tras transmitir información militar de carácter sensible a la República Popular de China, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado en el día de ayer. Se trata de 2 casos independientes dirimidos en los distritos centro y sur de California, en los que, según las autoridades, los ya ex-marines llegaron a facilitar fotografías de instalaciones militares y documentos técnicos como manuales para controlar sumergibles. Miami. Una recreación de la masacre ocurrida en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, aquí en Florida, en la que murieron 17 personas, se llevará a cabo hoy en el mismo centro escolar en cumplimiento de una demanda civil de 5 padres de víctimas del tiroteo. En una moción presentada recientemente en un tribunal del condado de Broward, al norte de Miami, los demandantes pidieron permiso para recrear los hechos ocurridos en la citada escuela, donde Nicholas Cruz, entonces de 19 años, entró y mató con un rifle semiautomático a 14 estudiantes y 3 miembros del personal. El propósito es documentar los movimientos y acciones del ex responsable de la seguridad del instituto, el oficial Scott Peterson, fuera del edificio donde tuvo lugar el suceso que se cobró la vida de 14 estudiantes y 3 profesores. La intención de los padres de 4 de las víctimas es probar que Peterson escuchó más de 70 disparos y no actuó durante el tiroteo. En febrero pasado se cumplieron 5 años del tiroteo perpetrado por Nicholas Cruz, que se salvó de una condena a muerte porque no hubo unanimidad del jurado, un requisito que ya no es necesario en Florida, de acuerdo con una nueva ley promovida por el gobernador Ron DeSantis. 9:19 de la mañana, Capicúa. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 9:21 de la mañana. Antes de entrar en la lectura de las noticias de Venezuela, América Latina y el mundo, vamos a detenernos un momento con el caso del expresidente Donald Trump, quien compareció ayer ante la magistrada en Washington. Un despacho de CNN trae un título realmente curioso. La surrealista jornada de comparecencias de Trump en Washington augura días ominosos. Mientras el expresidente Donald Trump abandonaba Washington tras responder a las acusaciones de intentar subvertir la democracia, parecía que todos los traumas y divisiones previas de su viaje de 8 años en la psique de la nación eran solo el comienzo. Estados Unidos se enfrenta ahora a la perspectiva de que un expresidente vaya repetidamente a juicio en un año electoral, en el que es el favorito de los republicanos y promete un nuevo mandato de revancha en la Casa Blanca. Está respondiendo
con el mismo tipo de retórica extrema que inyectó furia en su base política y estalló en violencia tras las últimas elecciones. Pueden avecinarse días ominosos y tensos, dice CNN. En la línea telefónica, en Miramar, Florida, está el analista Joaquín Pérez Rodríguez. Joaquín, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Ayer entrevisté al doctor Rafael Peñalver, abogado aquí en Miami, y dijo que el día de ayer era histórico, pero muy triste, por todo lo que acontecía con Donald Trump. Y comentábamos, Trump fue ayer detenido, solo que la magistrada pues no le tomó la foto de reseña policial, no le tomó las huellas y lo dejó en libertad. Pero ¿qué representa todo esto en este escenario electoral que ya estamos viviendo, Joaquín? Mira, yo creo que representa desde el punto de vista de la democracia norteamericana un hito, ¿no? Uh-huh. Porque aquí los padres de la patria nunca pensaron que iba a haber un presidente juzgado por unos delitos muy serios, ¿no? Como espionaje, traición, subversión, obstaculizar a la justicia. Cualquiera de esos delitos meten en la cárcel a la gente por 10 años. Y hasta ahora pues que están empezando, ¿no? Eso por una parte. La parte electoral es otra cosa, ¿no? Trump está consolidando esa base que ha tenido a niveles de tener ya el 50, 51% dentro del Partido Republicano, uh-huh, y estar empatado o estar perdiendo por el margen de error en las encuestas nacionales contra Biden. Uh-huh. Claro, sabemos que las encuestas nacionales son un indicativo del pensamiento general, pero no de lo que va a pasar en una elección, porque aquí quien define la elección son los colegios electorales, que son los estados. Uh-huh. Para saber qué está pasando tendría que haber encuestas de cada uno de los estados. Yo nada más he visto la de Filadelfia, donde Biden está como 8 o 9 puntos arriba, pero habría que ver todas las demás para no estar hablando sin una base. Ahora, Joaquín, en el caso del Partido Republicano, la ventaja que tiene Trump sobre DeSantis es realmente considerable. Dada tu experiencia, ¿eso podríamos calificarla de irreversible o no? Yo creo que sí, a menos que haya un fenómeno político muy grande. O sea, que Trump vaya a la cárcel en un juicio que la gente considere justo y que todo ese apoyo se difumine, ¿no? Pero yo creo que el gobernador de la Florida es bastante mal candidato, ¿no? Entre tú y yo, porque con esa haber ganado la Florida como la ganó, ya era para proyectarse como un candidato tremendo, porque tenía unas similitudes con Trump fuerte, pero era más joven, era más sin pasado, no tenía los líos estos de Trump, pero no lo supieron hacer. Yo no sé qué les pasó. Parece que se trabaron en la gatera y no salió el caballo. Así es. Una buena imagen. Ahora, me llamó la atención una encuesta que publicó CNN. El 69% de los republicanos considera que Trump no cometió delito. ¿Cómo se puede interpretar eso? Bueno, porque lo que está pasando en el país es que la parte republicana trumpista considera que todo esto que se está viendo es un montaje. Uh-huh. Entonces, si tú te pones del otro lado de la acera, o sea, nosotros estamos en una parte oyendo lo que dicen los jueces, respetando lo que dicen los jueces, etcétera. Pero si te pones en la otra parte de la acera, pues la gente dice, no, esto es un montaje, mira, todo lo que le están haciendo es mentira, todo esto es parte de un esquema pues para no permitir que sea candidato. Mira, y la cosa es tan extrema que yo tengo un hijo que es muy trumpista, ¿no? Está en Georgia, su esposa también es muy trumpista, de la parte de Georgia del norte, ¿no? De donde es la diputada Green, o sea, son gente muy trumpista. Entonces yo, para fastidiar, le decía
me mandaba a decir a mi nuera que estaba viendo Fox News, ¿no? Ujú. O sea, que eso es lo que yo siempre veo. Ella siempre se reía cada vez que yo le decía, estoy viendo Fox News, me decía, tú estás viendo CNN o MSNBC. Entonces, el hijo mío me dijo, papá, pero ya está fuera de onda. Ya Fox está en la izquierda. Entonces ya aquí no se ve Fox. Aquí lo que se ve es Breitbart. Entonces, la polarización es terrible, ¿no? Sí, Es una polarización latinoamericana. Esto no se había visto aquí nunca. ya. Bueno, veremos a dónde nos lleva todo esto. Ahora es cuando comienza pues el espectáculo del señor Trump. Así es. Sí. Va a estar muy divertido si lo podemos analizar bien y si la cosa termina para bien de todos. Bueno, ahí está el riesgo. Ahí está el riesgo, Joaquín. Claro que sí. Sí. Muchas muy gracias bien. muchas gracias por atendernos, Joaquín. Ok, a la orden. Joaquín Pérez Rodríguez, un destacado analista político, sobre todo especialista en materia de encuestas. Son las 9:29 de la mañana, Capicúa. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Miami. El candidato a las primarias de la oposición venezolana, Freddy Superlano, del Partido Voluntad Popular, afirmó ayer en Miami que la catástrofe económica y humanitaria de Venezuela es reversible solo si hay un cambio político y las elecciones de 2024, dijo, son una oportunidad extraordinaria para generarlo. Para Superlano, el imperativo es no dejar al ciudadano sin una opción distinta a la de Maduro en las elecciones del 2024, o sea, que hay que estar abiertos a todo con tal de que siga adelante la candidatura opositora. Si no es así, no tenemos posibilidades de triunfo, cita textual. Desde el punto de vista económico, el primer objetivo es recuperar la producción petrolera venezolana, que hoy está en unos 800,000 barriles diarios, una caída del 70% respecto a 1998, hasta llegar a 5 millones de barriles diarios en el primer periodo de gobierno. Para ello se necesitan inversiones por 200,000 millones de dólares, según el exdiputado Francisco Sucre, jefe de campaña de Superlano. El Plan 2024 tiene como prioridad número 1 reducir la pobreza que afecta al 81,5% de la población. El 53% de la población venezolana está en pobreza extrema. Ahora Superlano dice que para superar esa pobreza entregaría de manera directa una ayuda mensual de entre 50 y 100 dólares mensuales según la necesidad de cada quien. Maduro cargó contra La Voz de América por un artículo sobre la economía venezolana. A su juicio, desde este medio lanzan un titular, mentiras y mentiras. Dicen que Venezuela entró en recesión y lo basan en datos falsos, cuando los venezolanos estamos unidos en el trabajo, en diversificar, en crear la economía que produce bienes, y este año la CEPAL proyecta 5,5% de crecimiento de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Yo denuncio a La Voz de América, dijo Maduro, que tiene una campaña contra Venezuela. Es un portal oficial de la Casa Blanca para lo que ellos llaman las Américas. Nosotros le llamamos nuestra América antiimperialista revolucionaria. La Voz de América pretende imponer matrices de opinión por maldad y utilizan candidatos como el fantasma Enrique Capriles para que reproduzca otra vez los anuncios de guerra económica. En fin, cita textual. Ciudad Juárez. El estrés que provoca la migración quedó olvidado por un día gracias al fútbol. Venezuela se llevó la Copa América Migrante, realizada ayer en la fronteriza Ciudad Juárez, que desde hace 2 años se ha convertido en un lugar de flujo de personas en situación de tráfico. Migrantes procedentes de Venezuela, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y México, varados en Ciudad Juárez, sudaron la camiseta a 40 grados centígrados para poner en alto el nombre de sus países. Por un momento, olvidaron el duro y peligroso camino que han vivido para llegar desde Centroamérica hasta esta frontera con Estados Unidos y se sintieron protagonistas de un mundial migrante. El mejor equipo de cada uno de los dos grupos pasó directo a la final. El himno de Venezuela fue coreado a capela cuando el país se metió a la final contra Guatemala. Esto es felicidad, mi hermano, es casi como cruzar la frontera, dijo un venezolano.
9:33. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Bogotá. Políticos de diferentes signos cuestionaron la legitimidad del gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, luego de que su hijo Nicolás Petro Burgos revelara a la Fiscalía que parte del dinero supuestamente ilegal que recibió entró a la campaña electoral de 2022 del hoy presidente. Uno de los primeros en reaccionar a la confesión hecha pública por la Fiscalía fue el ex candidato presidencial derechista Federico Gutiérrez, quien dijo: si el presidente Gustavo Petro sabía del ingreso de dineros sucios a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño, la justicia debe ir hasta la profundidad de ese hecho. Fin de la cita. Es inevitable iniciar un proceso que restaure la confianza de los colombianos en la democracia, dijo en redes Federico Gutiérrez. El senador Jonathan Pulido Hernández, conocido como JP Hernández, fue más allá y presentó una denuncia contra Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El expresidente Andrés Pastrana, férreo crítico de Petro, aseguró que la responsabilidad penal de los dineros recibidos por Nicolás Petro recae sobre el beneficiario del ilícito, el candidato y hoy presidente Gustavo Petro, quien debe enfrentar ya mismo lo que pone en entredicho la legitimidad de su mandato. Fin de la cita. Si fue mi pueblo el que me eligió, a nadie más le debo la elección, entonces es al pueblo al que debo responder, dijo por su parte Gustavo Petro en un acto con campesinos en Sincelejo, capital del departamento caribeño de Sucre, donde aseguró que su mandato presidencial seguirá hasta 2026, que es cuando debe terminar. El canciller colombiano Álvaro Leiva aseguró que alias Iván Márquez, líder de la segunda Marquetalia, una de las dos disidencias de las FARC, está vivo y que nunca estuvo en peligro de muerte. Lo que sabemos, que reconocemos, no porque haya estado personalmente con él, es que está vivo, dijo puntualmente Leiva. Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco y el Vaticano siguen tratando de negociar con el gobierno de Nicaragua para lograr la excarcelación del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por negarse a abandonar el país. Estamos tratando de negociar, dijo escuetamente el Papa Francisco al ser preguntado por la situación en Nicaragua durante su visita a Lisboa. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, saludó que el Congreso haya autorizado su viaje a la cuarta reunión de presidentes de los estados parte del Tratado de Cooperación Amazónica que se celebrará 8 y 9 de agosto en Brasil. Un total de 248.901 migrantes irregulares han cruzado ya el Darién en lo que va de este año, cantidad récord de transeúntes que supera la del año 2022. La mitad de estos niños y niñas en movimiento tienen menos de 5 años y tienen necesidades específicas, dijo Gary Conil, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Afirmó que es alarmante que solo en la primera mitad de 2023 hayan cruzado más infantes y adolescentes que todo el año pasado. 9:36. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Las fuerzas rusas rechazaron hoy un ataque con drones a la península de Crimea y al puerto de Novorossiysk, también en el Mar Negro, sin causar víctimas ni daños, según informó el Ministerio de Defensa ruso. Esta noche se frustró un intento del régimen de Kiev de perpetrar un ataque terrorista con drones de ala fija contra instalaciones en el territorio de la península de Crimea, dice textualmente el comunicado. El Papa Francisco ha revelado que estudia la posibilidad de designar un representante permanente para servir de puente entre Rusia y Ucrania, al tiempo que anuncia que su enviado especial para mediar en la guerra viajará a Pekín, tras haber visitado ya Kiev, Moscú y Washington. El cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, está trabajando a fondo como responsable de los diálogos, y el avance más significativo tiene que ver con el retorno de los niños ucranianos a su país. Así dijo
sobre la misión de paz vaticana en una entrevista que publica hoy la revista española Vida Nueva. Bruselas alerta del riesgo de una gran crisis alimentaria por el bloqueo ruso al grano ucraniano. Josep Borrell pide a la comunidad internacional que presione a Putin para que vuelva al acuerdo que permite a Kiev exportar sus cereales a través del Mar Negro. Copenhague. Dinamarca incrementará los controles fronterizos debido al aumento de la amenaza provocado por las quemas de ejemplares del Corán realizadas en las últimas semanas en este país escandinavo, según informó hoy viernes el Ministerio de Justicia. La medida, que estará vigente hasta el próximo jueves, ha sido tomada por la Policía Nacional siguiendo una recomendación de los servicios de inteligencia e implicará que aumentarán los controles aleatorios en la frontera con Suecia y con Alemania. El gobierno de Corea del Sur ha confirmado hoy viernes la ejecución en China de un ciudadano por tráfico de drogas en el primer ajusticiamiento a uno de sus nacionales en este país desde hace casi una década. Hemos sido informados de que un ciudadano surcoreano ha sido ejecutado este viernes en China por vender drogas, dijo el Ministerio de Exteriores de Corea del Sur. En los primeros 6 meses de 2023, se han registrado casi 600 incidentes relacionados con colonias ilegales israelíes en los territorios palestinos, que incluso han causado que 3 emplazamientos hayan quedado vacíos de población palestina, según denunció un portavoz de Naciones Unidas. Según indicó en rueda de prensa el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Jens Laerke, las localidades de Al-Baqa, Kirbet Bir al-Id y Wedadille están completamente vacías, mientras que en otras afectadas por la violencia muchas familias palestinas han huido. El grupo terrorista Estado Islámico anunció la muerte de su líder Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi, nombrado en noviembre de 2022, y designó a Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi como nuevo califa, según un audio difundido por la productora audiovisual Al-Furqan, afín a los yihadistas. Expresamos el pésame de los soldados del Estado Islámico por la muerte del califa de los creyentes, dijo en el audio el portavoz Abu Hausafi al-Ansari. 9:40 de la mañana. Daniel se ríe con los nombres. Bueno, es difícil, ¿eh? Hay que hacer un curso de locución para... En fin. Son las 9:41 de la mañana. Vamos a una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. #inhabilitados. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con el escenario de las inhabilitaciones con miras a la elección presidencial del 2024? 9:41. Ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En nuestro comentario editorial leíamos algunas de las revelaciones que brindó ayer en una charla privada en un banco de inversión Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. En esta charla, él reveló las preferencias para las elecciones primarias. María Corina Machado tiene 32% contra 19% de Enrique Capriles Radonsky. Y muy lejos está Carlos Prosperi con el 2%. Los demás precandidatos ni siquiera figuran. Pues bien, María Corina Machado sería entonces la candidata ganadora en las primarias, pero María Corina está inhabilitada. Reveló León, dice, se estima, con relación, parece impensable un acuerdo en el seno del gobierno para habilitar a María Corina Machado. ¿Puede María Corina Machado inscribirse en el Consejo Nacional Electoral si resultara electa en las primarias?
luce imposible con la información que tenemos hoy. Fue lo que dijo Luis Vicente León. Y entonces, ¿qué tenemos por delante? Hashtag inhabilitados. ¿Y ahora qué? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. Para ello contamos con el doctor en Ciencias Políticas Ángel Álvarez en Toronto, en Canadá. Ángel Mías, gracias por acompañarnos. Ángel, no te oigo. Tienes el mute seguramente. A ver. Ya estamos. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Ya estamos volviéndolo a llamar. Y en la ciudad de Caracas está el periodista y analista político Pedro Pablo Peñalosa. Pedro Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, aquí Pedro Pablo sí logró atendernos. ¿Ya tenemos a Ángel o todavía? Pedro Pablo, ¿escuchaste los datos que comenté que dio ayer Luis Vicente León? Sí. Muy bien. María Corina Machado no parece probable que le quiten la inhabilitación. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, esa es la gran interrogante que hay ahora y por eso se ha hablado de la necesidad de tener, digamos, una respuesta a esto por medio de la negociación entre los factores políticos, ¿no? Recordemos que incluso ya ha habido unas reuniones entre los candidatos de las primarias para abordar este tema. Por ejemplo, entiendo que no hay todavía una fórmula sobre este tema, ni mucho menos, pero que sí se ha rechazado la posibilidad de que sea el ganador quien escoja al sucesor. ¿Me explico? O sea, que quien gane diga, bueno, yo entonces decido que sea este el candidato. Eso estaría descartado. Pero también vemos que el discurso en principio es el de señalar que debe hacerse todo el esfuerzo para que se respete al ganador de las primarias. Eso lo ha dicho desde el mismo presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, pero también lo han dicho otros candidatos, ¿no? Andrés Velázquez y por supuesto María Corina Machado. Aunque, repito, existe la inquietud, la preocupación de qué hacer, porque claramente el chavismo no está ahorita dispuesto a permitir que un candidato que esté inhabilitado pueda postularse. Entonces, bueno, eso es lo que ha generado también toda esta preocupación sobre la candidatura de Machado, el temor de que si no le permiten inscribirse, entonces llame a boicotear la elección, llame a la abstención y hay una nueva división en la oposición. Pero bueno, eso es lo que está ahí, digamos, en la discusión y el debate político precisamente por la inhabilitación. Ya. Hablaba Pedro Pablo Peñalosa. Ahora sí está con nosotros el doctor Ángel Álvarez. Ángel, muy buenos días. ¿Está con nosotros o no? A ver. Creo que todavía no está. Bueno, seguimos esperando por Ángel Álvarez, cuya opinión, por supuesto, nos interesa mucho. A ver, Ángel. Hola. Hola, ahora sí está con nosotros Ángel Álvarez. Ángel, no sé si oíste la intervención de Pedro Pablo Peñalosa. Sí, perfectamente bien. Y no sé si escuchaste cuando en la introducción dije algunos datos que ayer reveló Luis Vicente León en una charla en un banco de inversión. ¿Las oíste? No, los datos no, lamentablemente. Bueno, básicamente María Corina Machado tiene una preferencia del 32% sobre 19% de Capriles Radonsky y 2% de Carlos Prosperi, que son los tres candidatos por los que se habló. Y cuando informó que parece impensable un acuerdo en el seno del gobierno para habilitar a María Corina Machado. Y ¿puede María Corina inscribirse en el Consejo Nacional Electoral si resultara electa en las primarias? León dijo, eso luce imposible, según la información que manejamos. Y a ello le agrego lo que dijo Diosdado Cabello en una rueda de prensa. A estas alturas lo que diga María Corina es absolutamente intrascendente. Ella ni va a participar en las elecciones, ni va a sacar al presidente Nicolás Maduro. Punto. ¿Qué puede ocurrir? Ese es el panorama que tenemos por delante. Me gustaría oír tu opinión, Ángel.
Sí, bueno, yo quisiera ir un poquito más allá Vale. Que la mera coyuntura, porque yo creo que el análisis de la mera coyuntura puede ser engañoso. Ajá. Es decir, una vez más, como muchísimas veces hemos estado en Venezuela, no estamos frente a una elección normal en la que un candidato aspira a competir con el gobierno y, digamos, se realizan elecciones y el candidato pierde porque no tiene los votos. Eso no es lo que ocurre en Venezuela. La situación política venezolana es muchísimo más compleja. Y aunque muy pocos lo han dicho, yo sistemáticamente, tal vez por razones de desviación profesional como profesor de ciencia política, intento verlo desde una perspectiva un poco más amplia. ¿Para qué sirven estas primarias? En primer lugar, estas primarias sirven para hacer algo, porque la oposición estaba absolutamente desmovilizada, desorganizada, desmotivada y sin ningún liderazgo visible unificador. Entonces es un acto, digamos, un poco de avivar un poco el ánimo del votante opositor, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. ¿Para qué otras cosas sirven estas primarias? Bueno, para tratar de generar un acuerdo entre los votantes opositores en relación a quién puede ser el vocero, el líder, la persona que encarne, digamos, si no el liderazgo, al menos la imagen opositora. Estas elecciones sirven para elegir un candidato que vaya a unas elecciones libres, competitivas, en las que la oposición pueda ganar con, digamos, con votos contra Maduro. Mira, no lo sé. Yo tiendo a creer que no. Porque el régimen político venezolano se ha ido cerrando cada vez más y es bien claro que para estas elecciones el gobierno de Maduro quiere decidir quién es el candidato opositor. Entonces, el dilema que tiene ahorita la oposición en sus manos no es tanto quién es el candidato para enfrentar a Maduro, cuál es el mejor candidato que puede enfrentar a Maduro para ganarle en el 2024, sino qué hacer frente a un gobierno con un fuerte componente autocrático que utiliza las elecciones para oprimir a la oposición, lo cual es característico de esta naturaleza, de la naturaleza de este tipo de regímenes. Si las elecciones no son solo un elemento para competir con la oposición, ni siquiera principalmente un mecanismo para competir con la oposición, sino uno de los tantos mecanismos que utiliza el régimen autoritario electoral para limitar el margen de acción de la oposición, para oprimir a la oposición. ¿Y qué mecanismo está usando en este momento? Justamente inhabilitar candidatos. De los 3 candidatos que mencionaste, que de los cuales los únicos que tienen 2 dígitos, según los datos aportados por Luis Vicente León, son María Corina y Enrique Capriles. Esos 2 candidatos están inhabilitados y ninguno de los 2 va a ser rehabilitado por el régimen político. Entonces, perfectamente este mecanismo puede servir para que el gobierno determine quiénes son los candidatos a competir, que compitan entre candidatos que tienen 1, 2, 0% de apoyo popular, se elija alguno, ese lance su candidatura, el resto de la oposición termine fracturada, deprimida, y no haya unas elecciones competitivas que puedan derrotar al gobierno. Ese es uno de los tantos mecanismos de opresión que utiliza el régimen político electoral con fuertes componentes autoritarios o, como los llamamos algunos politólogos, autoritarismo electoral. En ese contexto, entonces, yo creo que es medio absurdo ponerse a discutir cuál es el candidato que puede derrotar a Maduro. Es que no hay un candidato que pueda derrotar a Maduro, ni con 55% de apoyo popular, ni con 0.5% de apoyo popular, solamente porque se lance una elección. El juego político es muchísimo más complejo y pasa por provocar de alguna manera que al gobierno no le quede más remedio que hacer elecciones libres, situación en la cual
La oposición no está en este momento porque no tiene la fuerza para presionar al gobierno, para colocar al gobierno en la encrucijada de que o hace elecciones libres o sale por otras vías. Eso no está planteado en este momento en Venezuela. Hablaba Ángel Álvarez. Ángel, ante ese escenario que has planteado, pues es muy probable que la abstención sea lo que se imponga en el sector opositor. La gente dirá, ¿para qué ir a votar en unas elecciones que no dan realmente una alternativa de cambio en Miraflores? ¿Eso cómo se ha manejado en Venezuela, Pedro Pablo? ¿Qué se habla de la eventualidad de una abstención? Bueno, saludos al profesor Álvarez, que además exactamente incorpora una serie de elementos que también forman parte de la discusión y la preocupación aquí de la oposición. Decía anteriormente, con el tema de Machado, de María Corina Machado, bueno, lo que se ha advertido es que si ella no puede postularse, está la inquietud de si entonces llama a boicotear la elección, a la abstención, lo que decía. Hay otros sectores que han señalado, incluso sectores que en el pasado han defendido la línea de abstención, por ejemplo, Juan Guaidó, Freddy Superlano, que es el candidato de Voluntad Popular, que han dicho que incluso en un escenario como el de Nicaragua, la oposición debería participar. Yo veo que, digamos, las principales fuerzas de oposición están totalmente, digamos, ganadas a participar, incluso en las peores circunstancias, incluso tomando en cuenta todo lo que ha descrito el profesor Álvarez. Pero está el tema, y hay otro, y ahí me tomo otro elemento que decía el profesor, otro tema que está en agenda, que también es la pelea, de alguna manera, por la conducción o por el liderazgo de la oposición, más allá del tema de la candidatura. Obviamente, yo creo que María Corina Machado, en este momento, bueno, ella puede estar muy consciente de que no puede postularse, pero sabe que la única manera de poder sentarse en la mesa y quizás encabezarla al momento de discutir qué se va a hacer de aquí en adelante, qué candidato se va a presentar, es ganando esas elecciones primarias. Es decir, decirle a María Corina Machado en este momento que ella admita que no va a poder ser candidata y baje los brazos, no solamente tendría un impacto sobre las mismas primarias, porque tal cual como dice el profesor, bueno, ¿para qué entonces vas a participar si ahí no va a estar el candidato, si eso no pinta absolutamente nada, casi que es algo testimonial? O sea, ella mantenerse ahí, bueno, busca, por supuesto, bueno, mantener la, digamos, la atención que ha generado las primarias, que también según las encuestas, bueno, hay una mayoría que ve muy bien ese mecanismo para la escogencia del candidato, pero también es porque está de fondo, bueno, esa pelea por la conducción de la oposición y, bueno, una persona como María Corina Machado, que ha estado siempre, digamos, al margen del centro de decisiones, no ha formado parte del G4, al contrario, ha sido muy crítica siempre con la conducción de la oposición, bueno, hoy en día, bueno, está al frente. Tan así que, bueno, cuando aquí se hablaba de consenso, obviamente, siempre se hablaba de buscar el consenso para aislar a grupos radicales extremistas que han sido asociados con María Corina Machado. Y ahora resulta que, bueno, si vas a discutir los pasos a seguir, el candidato que vas a postular, sea cual sea, incluso en las circunstancias que ha descrito muy bien el profesor Álvarez, pues bueno, vas a tener que pasar y tomar en cuenta la palabra de María Corina Machado, sobre todo si termina ganando esas primarias, ¿no? Entonces yo creo que todos esos factores están ahí al final en la discusión, pero repito, con los partidos todos diciendo, digamos, ya lo que se vio en el año 2018 ya no está en la mesa. Todos han dicho que la vía es electoral y que hay que participar incluso en estas condiciones que se han descrito, ¿no? Ya, hablaba Pedro Pablo Peñalosa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso, me gustaría que comentasen algo sobre esto que les voy a leer. En la charla de ayer de León, planteó 3 escenarios para Nicolás Maduro, 3 escenarios que podrían mover Nicolás Maduro. 1, incentivar la abstención. Dado lo que dijo Ángel Álvarez, va perfectamente en ese sentido. 2, estimular otros candidatos de la oposición. Y 3, que es lo que más me llama la atención, invocar una razón de fuerza mayor, las sanciones, por ejemplo, para suspender las elecciones. Vamos a una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de esto en nuestro foro de hoy, #inhabilitados. ¿Y ahora qué? Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve
con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. This is WURN 107.1 FM, Key Largo, Miami, Florida. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:05 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y este es el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar y humanitarias, entre tantas otras, que suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar, llama al 844-8-MIGRAR, es decir, 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Mi amor, una pareja, perdón, César Miguel. Entramos en confianza. Estamos en confianza. Bueno, se trata de una pareja que no le fue tan bien como él dice en la canción Toda una vida me estaría contigo. Ajá. Es el escándalo por el posible ingreso de dinero ilegal en la campaña del presidente colombiano Gustavo Petro, César Miguel, que sacó también a la luz un entramado de corrupción en el Departamento del Atlántico en el que se robaba sin escrúpulos, según reveló hoy la Fiscalía en la audiencia de procesamiento del hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro, que sigue, todavía está ocurriendo en Colombia. El fiscal, Mario Burgos, reveló el audio de una conversación en la que Daisuris, como le dicen Deis, Vázquez, expareja de Nicolás Petro y también detenida e imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, habla con Máximo Noriega, amigo y hasta la semana pasada candidato a la gobernación del Atlántico por el movimiento Colombia Humana creado por el presidente. Aquí están sus palabras. Aquí él está robando, yo estoy robando, el otro está robando y todos estamos robando, dijo Vázquez sin rubor a Noriega en una llamada el 23 de enero pasado, cuando éste le pidió que le devolviera un dinero a Nicolás Petro, de quien ya estaba separada. Según Vázquez, Nicolás Petro no debería tratarla de ladrona, Daisy Vázquez, ni denunciarla por el dinero en disputa, cuya suma no precisan, porque él tiene rabo de paja y lo primero que le van a preguntar es de dónde salió la plata. Y entonces aquí viene el momento en donde ella se pone escatológica y pido disculpas a la audiencia que en este momento está con nosotros, porque voy a utilizar, citando sus palabras, su frase que no es muy bonita de escuchar. Como esa mierda salga, yo sí voy a decir de dónde salió esa plata. Cuando yo publique algo, no se quejen porque si aquí nos vamos a reventar Nicolás y yo, agrega. Esa plata la dio un extraditado. Si yo salgo a decir que eso lo dio un extraditado, lo meten preso a él. Agrega y menciona como origen del dinero al narcotraficante Samuel Santander López Sierra, alias el hombre Marlboro. López Sierra fue extraditado en el 2003 a Estados Unidos, en donde fue condenado a 25 años de cárcel por narcotráfico y fue liberado en el 2021, tras lo cual volvió a Colombia y actualmente es nada más y nada menos que candidato a la alcaldía de Maicao, un pueblo del departamento de La Guajira, en las elecciones de octubre próximo. Dios. Se prendió el ventilador, César. Dios, literalmente. Gracias, Flor Alicia. Mi amor. Bien, regresamos a nuestro foro en esta mañana, #inhabilitados y ahora qué, con el doctor Ángel Álvarez en Toronto y Pedro Pablo Peñalosa en Caracas. La pregunta que quedó en el aire, según los escenarios que planteó Luis Vicente León, escenarios para Nicolás Maduro
Uno es invocar una razón de fuerza mayor, las sanciones, por ejemplo, para suspender las elecciones. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Eso es factible? Le pregunto a Ángel Álvarez. Bueno, sí, factible es mucho lo que uno pueda imaginarse que Maduro puede hacer para aferrarse al poder. Realmente en un régimen de este tipo cualquier cosa es posible a la hora de defender los intereses de la élite en el poder y para mantenerla a ella en él. Sí. No obstante, aunque sea factible, yo le asignaría al menos por ahora una probabilidad muy baja porque los costos de hacerlo son muchísimo más amplios que los costos de hacer una elección en la cual haya un candidato que las circunstancias o unos candidatos que las circunstancias hagan posible, digamos, que compitan sin ofrecerle ningún reto importante al propio Maduro o cualquiera que sea su destino en estas elecciones y que no lo obligan a suspender las elecciones. ¿Cuándo tendría que suspender esas elecciones? Porque no le quedaría más remedio. Bueno, si hubiese un solo candidato opositor con el apoyo de todos los votantes de la oposición, ejerciendo presión para que las elecciones fuesen libres. En esas circunstancias tal vez lo haría, pero yo no veo eso como un escenario posible, porque yo creo que de estas primarias no va a resultar una oposición unificada con una sola estrategia. Entre otras cosas, el segundo instrumento de manipulación que tú has mencionado, César Miguel, que identifica Luis Vicente, es que se estimulen a candidaturas extra primarias. Bueno, eso está ya hecho, pues hay varios candidatos que ya están allí compitiendo y que retan a la oposición, no solamente a Maduro, o principalmente a la oposición y no a Maduro. Entonces, tiene otros mecanismos en su mano distintos a la suspensión de las elecciones. Lo podría decir, sin duda alguna, tiene el poder para hacerlo. Lo querría hacer en este momento, yo creo que ahorita no le conviene tanto hacerlo. Habría que esperar un tiempo. Y me gustaría tu opinión al respecto. Hablaba el doctor Ángel Álvarez. Me gustaría tu opinión, Pedro Pablo Peñalosa. Sí, coincido en que esa creo que no es la prioridad, o sea, no es el primer escenario, ¿no? Que tendría Maduro. Creo que tiene muchas fichas todavía que jugar antes de llegar a ese extremo. Cierto es, a ver, en estos días decía Diosdado Cabello que en cualquier momento el CNE puede convocar elecciones. Recordemos que primero estamos esperando la designación de ese CNE y luego, digamos, el adelanto ya no sería para este año, es verdad, pero bueno, puede en cualquier momento del 24 hacerse selección. Lo que podemos tener como antecedentes, bueno, es que ya el chavismo ha manipulado, bueno, recordemos el caso del año 18, ¿no? Las elecciones también como las adelantó, así ha pasado con las regionales, con las municipales. Es decir, bueno, aquí lo que se ha pedido en el marco de la negociación, una negociación que no ha avanzado en ese sentido, es tener como mínimo un cronograma electoral. Y eso no se ha dado. Es decir, que ahí eso, digamos, le da a Maduro también y al chavismo, pues, ¿no? Una gran capacidad de maniobra, entre otros elementos, ese de que, bueno, que fijará la fecha de elección cuando le estime conveniente, cuando le sirva para sus intereses y además con un CNE, bueno, que estamos esperando su designación, pero que muy seguramente, pues bueno, le dará una vuelta de tuerca ahí para aumentar el control y para hacer un CNE que sea aún más antipático, ya hablando de lo que veníamos conversando, el tema de la abstención, pero un CNE que también sirva para sembrar aún mayor dudas y preocupación en el seno del votante o de los votantes opositores. Ya, hablaba Pedro Pablo Peñalosa. Ángel, en tu última intervención dijiste de las primarias no va a surgir una oposición unida. ¿Por qué? ¿Qué tipo de oposición quedará después de las primarias, a tu entender? Bueno, en primer lugar, la primarias va a ser un escenario en que la oposición se va a dividir sobre si deben o no, o ya está dividida en términos de si deben o no participar los candidatos que están inhabilitados. Supongamos que se permite la participación de los candidatos que están inhabilitados, María Corina y Enrique Capriles, y gana alguno de estos dos, lo más probable, María Corina, de acuerdo a las cifras de las encuestas.
Bueno, de allí, ¿qué va a ocurrir? Que el resto de la oposición que quiere participar en elecciones bajo cualquier circunstancia va a acatar esas decisiones. Yo creo que no, sin duda alguna que no. Supongamos que como María Corina no puede inscribir su candidatura, entonces el resto de los candidatos no van a inscribir sus candidaturas tampoco. No lo creo. Creo que algunos de ellos, como Superlano tal vez, o los otros con menor apoyo popular, inscribirán su candidatura o llegarán a un acuerdo para inscribir una de ellas. Eso significa que María Corina se va a quedar de brazos cruzados y va a decir, sí, votemos por Superlano. No, eso no va a ocurrir de ninguna clase, ¿no? Es decir, de hecho ya hay, el propio debate realizado en la Católica mostró que la relación entre esos candidatos o aspirantes no es fluida, no hay acuerdos mínimos en términos de estrategia. Puede haber incluso en algunos casos algunos acuerdos mínimos en términos de contenido de futuras políticas de un eventual hipotético gobierno de oposición, aunque también a ese respecto hay diferencias profundísimas entre los candidatos de oposición. Pero al margen de eso, lo que los divide realmente es qué hacer en el 2024. ¿Se participa bajo cualquier circunstancia o no? ¿Se participa con candidatos inhabilitados o no? ¿Se participa reconociendo que estos candidatos están inhabilitados y buscando uno que no lo esté? Sobre eso no hay ninguna coherencia, y las primarias en sí mismas no sirven para resolver ese problema. Eso no se resuelve por una votación de los opositores. Hubo un tiempo en que se hablaba de un eventual outsider. No deja de llamar la atención que los que están inhabilitados y puntean en estos sondeos son los que tienen ya 20, 25 años en esto. Es decir, otra vez Capriles, otra vez María Corina Machado, entre los nombres que suenan. Esa figura del outsider está ya descartada, Ángel, ya eso no tiene sentido. Bueno, en primer lugar, no lo hay. O sea, de los distintos candidatos que hay, incluso aquellos que prometen lanzarse al margen de las primarias, como el Conde del Guácharo o cualquier otro que podamos mencionar, no son outsiders propiamente dichos en ningún sentido tampoco. Pero supongamos que hubiese un outsider como muchas veces se habló, un empresario destacado que mueva al país. Una vez más, ¿por qué no lo van a inhabilitar? O sea, si ese candidato realmente fuese un candidato con muchas opciones de derrotar a Maduro, ¿qué motivos tendría Maduro para no impedirle que se inscribiera, inhabilitarlo o incluso perseguirlo judicialmente por alguna causa que el gobierno se saque de la manga? Porque ¿a quién sorprendería que en este momento cualquiera en Venezuela sea perseguido por una causa Claro. que el gobierno se saque de la manga? Así como se dice en Cuba, en Venezuela también es válido. Nadie sabe el pasado que le espera en Venezuela. Cualquiera Sí, puede ser perseguido por cualquier causa. así es. Ya estamos por concluir esta conversación. Me gustaría tu opinión sobre el eventual outsider, Pedro Pablo. Sí, igual yo creo que además hay que tomar en cuenta en este contexto que creo que no están dadas las condiciones. Es decir, yo creo que para que haya un outsider también tiene que haber un espacio, por ejemplo, en los medios de comunicación para que esta figura logre presentarse, exponer sus ideas. Aquí vivimos un escenario de, bueno, de muchas restricciones, censura, autocensura, persecución. Obviamente aquel que asume la cabeza puede ser sacado de juego muy rápidamente, pero tampoco hay, repito, esas condiciones que faciliten. Bueno, vemos la persecución, estamos hablando de acá de condenar a 16 años de prisión a 6 personas relacionadas con, bueno, con la lucha sindical, por ejemplo, y así vamos viendo de todo este tipo de arbitrariedades. Yo con el tema de la división agregaría algo más, ¿no? Porque sí, es verdad que existen eh, diferencias desde el punto de vista estratégico, que se han ido expresando incluso en el marco de esta campaña de las primarias, como decía, también esa incertidumbre que deja ahí en el ambiente María Corina Machado sobre el tema de la inhabilitación y las reacciones que han generado y las respuestas que se han dado de parte de otros candidatos, pero yo también quiero, ya que estamos hablando de ese contexto, yo creo que, mira, en un país además donde se han levantado rascacielos, donde se abren negocios de un día para otro, no debe ser muy difícil conseguir a un grupo de empresarios que den 1 millón, 2 millones a una campaña para que arranque y se muestre como una alternativa, ¿no? Creo que eso hay que tomarlo en cuenta también. Yo creo que aquí venimos
no solamente con unas divisiones o fracturas, diferencias que se dan por diferentes enfoques que existen en el terreno, sino porque también el chavismo juega duro y no tiene que hacerlo directamente. O sea, no tiene que ir un ministro o alguien por el estilo, o alguien de la cúpula, sino gente de sus que están a su alrededor y puedan también buscar incentivar este tipo de candidaturas alternativas, entre comillas, pero que claramente lo que buscan es generar, bueno, confusión y limitar las opciones de la oposición. Pedro Pablo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta mañana, el periodista Pedro Pablo Peñalosa. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Y muchísimas gracias a Ángel Álvarez, doctor en Ciencias Políticas desde Toronto. Ángel, muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a ustedes y fue un gran honor participar con Pedro Pablo Peñalosa, cuyos análisis periodistas siempre sigo porque es realmente muy bien informado y muy preciso. Muy bien. Muchas gracias. 10:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Al leer las noticias que vienen de Estados Unidos, originadas en Estados Unidos, teníamos una que provenía de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez está en México, en el estado de Chihuahua, pero es la ciudad fronteriza con El Paso. Y allí había leído esa noticia, pues que no deja de producir algo como... No sé cuál es la sensación, cómo definirla, pero hay algo entre pena, en fin. Y la voy a leer de nuevo para ustedes. Ciudad Juárez. El estrés que provoca la migración quedó olvidado por un día gracias al fútbol. Venezuela se llevó la Copa América Migrante realizada ayer jueves en Ciudad Juárez, que desde hace 2 años se ha convertido en un lugar de flujo de personas en situación de tráfico. Migrantes procedentes de Venezuela, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y México, varados en Ciudad Juárez, sudaron la camiseta a 40 grados centígrados para poner en alto el nombre de sus países. Por un momento olvidaron el duro y peligroso camino que han vivido para llegar desde Centroamérica hasta esta frontera con Estados Unidos y se sintieron protagonistas de un mundial migrante. El mejor equipo de cada uno de los 2 grupos pasó directo a la final. El himno de Venezuela fue coreado a capela cuando el país se metió a la final contra Guatemala. Esto es felicidad, mi hermano. Es casi como cruzar la frontera, dijo un venezolano en la celebración. Pero no es solo el juego de fútbol que es un paréntesis en medio de esa tensión y esa penuria. Leo esta otra noticia. Se tensa la situación en la frontera tras el hallazgo entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves 3, de 2 cadáveres de presuntos migrantes en Piedras Negras, ciudad fronteriza con Eagle Pass, en Texas. Vamos al estado de Texas. Allí en la ciudad de Dallas está la periodista Carolina Pereira. Carolina, muy buenos días. Gracias por atendernos. Feliz día. Carolina, ¿qué nos puedes decir de el hallazgo de estos cadáveres de presuntos inmigrantes? Las reacciones ante esto es que es, por supuesto, una situación inhumana y violatoria de los derechos humanos. Localizaron estos 2 cuerpos en el río Bravo y esto, según dicen muchos expertos, están completamente relacionados a este sistema de boyas que quizás mucha gente no está familiarizada, César. Este sistema de boyas mide aproximadamente 1 metro de diámetro y tiene, fíjate, revestimiento de púas. Y evidentemente fueron pensadas para evitar el cruce de inmigrantes indocumentados. El primer cuerpo fue hallado en la parte sur de esta estructura cerca de, como tú dijiste, de Eagle Pass. Pero 5 kilómetros más abajo encontraron este segundo cadáver más cerca a Piedras Negras. De manera que la muerte ocurre por las boyas.
Fíjate, hasta el momento, en cuanto a los exámenes forenses, aún no tenemos los resultados igual. Hasta el momento no han sido identificados los cuerpos, pero lo que todos los médicos que estaban allí, los expertos, está muy relacionado a las joyas, porque el primero lo encontraron cerca de esta estructura en Eagle Pass. A todas estas, el gobernador Greg Abbott lava las manos, dice que eso no, las boyas no causan ese tipo de problemas y que son legales, con todo y la demanda que le ha puesto el gobierno federal. A ver, ¿qué es lo que está pretendiendo Greg Abbott? ¿Las boyas se van a quedar allí? Fíjate, uno de los últimos testimonios que dio el gobernador Greg Abbott fue, y aquí voy a citar, estamos asegurando la frontera desde la frontera. Lo que estas joyas nos permitirán es impedir que la gente llegue siquiera a la frontera. Eso está clarísimo. Él quiere mantener, y lo ha hecho durante los últimos años, impedir el pase irregular de la frontera, a pesar que muchos consideren que puede ser violatoria de los derechos humanos y que en este tema de las mallas, pues se está violando la soberanía según acuerdos internacionales. Ahora bien, hay demandas. Hay demandas por parte de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos y también por parte del gobierno de Biden. Lo único que hay que hacer es esperar, pero la postura del gobernador Greg Abbott está muy claro, impedir el pase de inmigrantes irregulares a toda costa. México ha acusado, lo dijo la nueva canciller mexicana, Bárcena, que buena parte de la cadena esta de boyas está en territorio mexicano, está en el lado mexicano del río. ¿Qué sabes de esto, Carolina? Totalmente. De hecho, el presidente AMLO ya lo ha calificado como inhumano todo este sistema, violatorio de los derechos humanos, pero también ha ido un poquito más allá. Ha hablado que se está violando la soberanía, violando tratados y acuerdos internacionales y que va a llegar pues hasta las últimas consecuencias, también apoyando por supuesto la posición del presidente Joe Biden de establecer que se está implicando la violación de los derechos humanos. La popularidad del gobernador Abbott con este tema de las boyas, ¿ha subido, ha bajado? ¿Qué nos puedes decir? Pues, irónicamente, según las últimas encuestas, se sigue posicionando porque muchísimas personas están de acuerdo en esta defensa que está teniendo el gobernador Greg Abbott en pro, según muchos expertos y por supuesto republicanos consideran, en pro del Estado. Ya. Bueno. Veremos qué ocurre. Como tú acabas de decir, Carolina, hay que esperar. Esperaremos. Carolina, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Siempre es un placer conversar contigo. Un abrazo. Carolina Pereira, periodista desde la ciudad de Dallas, en Texas. 10:31 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? En Nando Grill, la carne en vara es hecha a la leña, conservando así toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y colombianos, con los más exquisitos contornos para acompañar las carnes: chicharrón, yuca, chorizo, morcilla, arepas, cachapas y quesos. Y los viernes, sábados y domingo, música en vivo, arpa, cuatro y maracas, el joropo llanero. Visítanos en nuestras sedes de Doral, Westchester y Homestead, para que disfrutes la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos? César, es noticia ahorita en las cadenas de noticias que aquí en CNN y en todas las cadenas televisoras, que las autoridades identificaron a otra víctima en la investigación de asesinatos de Gilgo Beach en Nueva York. Según fuentes familiarizadas con el caso, pues lo dijeron a ABC. Se espera que los funcionarios del condado de Suffolk identifiquen a Jane Doe número 7, cuyos rastros fueron encontrados en Fire Island en 1996, en una conferencia de prensa que dieron hoy en la mañana. Muy bien, gracias, Flor Alicia. Luego de la noticia que leíste sobre el audio de la ex nuera del presidente Gustavo Petro, tan revelador, el audio que dio a conocer la Fiscalía colombiana, ¿qué impacto ha causado eso allá en Colombia? Vamos a Bogotá,
donde en la línea telefónica está el analista Juan Falconer. Juan, muy buenos días, gracias por atendernos. César, como siempre, un placer estar en este espacio y un saludo muy especial a toda la audiencia. A ver, hemos leído el audio de la exnuera, la señora Vázquez. A ver, ¿qué ha ocurrido luego de esa revelación? Bueno, pues aquí lo que nosotros estamos evidenciando es que múltiples personas se encuentran involucradas en este escándalo, producto de que han ingresado dineros de manera irregular a la campaña y adicional, pues parece que gran parte de la familia del presidente pues han gozado de estos beneficios y han, digamos, de una u otra manera participado y siendo conscientes de dónde vienen estos recursos, y todavía me parece muy grave porque esto afecta la imagen del presidente, el mensaje que nos habían vendido de cambio y sobre todo deja ver que lo que sabemos hasta el día de hoy seguramente es una parte mínima de todo el escándalo y todo lo que se puede saber al respecto. A ver, pero es muy grave lo que ella dice, porque además lo dice con todas sus letras, ¿no? Exactamente, César. Yo creo que aquí ya se dejó en evidencia el manejo irregular de cómo la familia ha participado, todo lo que ha sucedido cuando se realizó la campaña, la proveniencia de los recursos, la destinación de los mismos, que en Colombia, por ejemplo, haya un hijo de un presidente privado de la libertad es un mensaje nefasto porque Colombia es un país muy tradicional que respeta mucho la institucionalidad y la familia, y creo que esto manda un mensaje muy negativo. Y lo que más me sorprende es la actitud del presidente el día de ayer cuando dice que solo el pueblo lo puede sacar, desconociendo las instituciones en Colombia. Esto, por lo visto, como dice el viejo dicho, va pasando de castaño a oscuro, ¿verdad? Y es muy, muy fuerte lo que dice Daisuris Vázquez, pero ¿de qué manera puede esto complicar a Petro? Porque ya hemos conocido las declaraciones de Pastrana, hemos conocido la postura de varios dirigentes políticos allá en Colombia. ¿A dónde puede llevar esto, Juan? Bueno, ayer se conoció que en el Congreso de la República se radicó una solicitud en torno a que se abriera una investigación en el Comité de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia con el fin de determinar si hay evidencia suficiente para que se inicie un juicio político en contra del presidente. Esto, aparte de las acciones también que puedan llevarse a cabo desde otras instituciones. Es decir, que aquí ya veremos a un presidente que el día de ayer, creería yo, prácticamente termina su gobierno y él lo que se va a dedicar los 3 años que le restan, si es que logra terminar su mandato, es a defenderse. Colombia tristemente tiene un episodio con un expresidente que por demás se solidariza y apoya mucho a Petro, y es el expresidente Samper, que pasó por un tema similar en un caso que se conoció en Colombia como el proceso 8000, porque ingresaron recursos del narcotráfico a su campaña, incluso al presidente Samper en su momento le quitaron la visa americana. Yo creo que puede pasar un caso similar con el presidente Petro, y seguramente ya el poder de gobernabilidad, el poder de la imagen y todo eso se va a ver muy afectado porque las pruebas al parecer son contundentes. ¿Qué nos puedes decir, Juan, de Samuel Santander López Sierra, alias el hombre Marlboro? Pues es increíble, César, porque el hombre Marlboro, que estuvo condenado en los Estados Unidos por temas de narcotráfico, que regresa a Colombia, que recoge firmas, que se quiere lanzar a la alcaldía en uno de los municipios de la costa, demuestra que no tienen vergüenza. Y adicional que el hombre Marlboro esté involucrado también en estos recursos que presuntamente habrían ingresado a la campaña del presidente Petro, pues deja ver
por quién estaba rodeado el presidente y cuáles son los intereses. Entonces uno ya empieza a entender por qué es que nosotros acá queremos premiar a los delincuentes, hacer posar a los narcotraficantes como si estuvieran cometiendo delitos políticos, buscando algún tipo de conexiones del delito para poderlos amnistiar o para poderlos perdonar, o lamentablemente, como lo hemos visto, porque nos estamos llenando de gestores de paz, pero entiéndase gestores de paz, personas de dudosa procedencia que han delinquido, que han hecho lo que han querido y el gobierno los ha premiado. Entonces yo creo que la presencia aquí del hombre Malboro y también dineros del turco, del hijo del turco, pues denotan de dónde venían las ayudas y los apoyos y el patrocinio de la campaña del presidente Petro. Yo creo que este es un tema muy triste para el país, para la democracia, y nos deja ver la mentira que nos vendieron en las elecciones. Dijiste, Juan, el presidente en los 3 años que le quedan no podrá gobernar sino dedicarse a defenderse, pero tiene pendientes tareas. Por ejemplo, tiene el proyecto de la paz total, tiene las conversaciones con el ELN. ¿Cómo se va a manejar en ese tipo de asuntos? Pues César, es que a medida que avanza, cada día que pasa este gobierno se pierde mayor apoyo. El Congreso no lo acompaña. Ahorita nosotros recientemente tuvimos la instalación de la nueva legislatura, es decir, el nuevo periodo del Congreso de la República, en el cual el presidente inclusive perdió la presidencia de varias comisiones constitucionales donde se van a tramitar los temas más importantes, y también perdió la presidencia del Senado. Entonces, cada vez su poder mayoritario con el que arrancó y esa fuerza política cada día se ve más debilitada. Y estos proyectos cada día tienen menos viabilidad, porque de una u otra manera dependen también de la buena imagen del presidente y de la credibilidad para que los políticos se embarquen en este proyecto. Yo creería que va a pasar el efecto contrario, el trámite va a ser mucho más difícil y seguramente políticas como la paz total van a tener enormes problemas. Inclusive la ley de paz total está siendo revisada por la Corte Constitucional porque al parecer la tramitaron mal, entonces podría caerse por vicios en el trámite. Entonces hay muchos factores adversos que hacen que el presidente muy seguramente vaya a tenerla muy difícil para estas grandes reformas. Insisto, el presidente tendrá que dedicarse a defenderse como le pasó a Samper, es que es el caso muy parecido. Ya. Juan, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. César, como siempre, un placer, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Juan Falconer, analista político desde Bogotá, 10:40 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Son las 10:43. ¿Cómo va el Mundial de Fútbol Femenino en Nueva Zelanda y en Australia? Nadie como Milena Gimón para ponernos al tanto de lo que ocurre. Milena, buenos días. Hola César, ¿cómo te va? Saludos por ahí. Bueno, aquí en Nueva Zelanda ya llegando a la fase final de la fase de grupos, arrancando justamente los octavos de final con algunas sorpresas en la Copa del Mundo en Nueva Zelanda y Australia, porque bueno, hay selecciones que están en estos octavos de final y selecciones que fueron eliminadas en fase de grupos. El caso de Alemania, que fue quizás la decepción de la Copa del Mundo, considerando que son las bicampeonas actuales y que terminan empatando frente a Corea del Sur en un grupo bastante sencillo, por llamarlo de alguna manera, por el recorrido que tienen las selecciones que participaron en ese grupo, junto a Marruecos, por ejemplo, que era debutante, y Colombia, que se había ausentado de la cita mundialista anterior en Francia 2019. Bueno, finalmente Alemania, la bicampeona, y además una selección que nunca había estado fuera de la fase de grupos en todas sus participaciones mundialistas. Bueno, definitivamente fue la decepción después de caer justamente en el penúltimo lugar de este grupo H, donde lideró Colombia, y de esa manera se metió a los octavos de final, igualando lo que lograría en Canadá 2015, con esos octavos, siendo además
o teniendo quizás a una de las figuras de esta Copa del Mundo, que es Linda Caicedo, la jovencita de 18 años, que ha sido sensación durante también el Sudamericano Sub-20, en el Mundial Sub-17, ya pronta a participar también en la próxima Copa del Mundo Sub-20 el año que viene en Colombia, y además jugadora del Real Madrid, que llegó a la final de la Copa de la Reina. Así que bueno, ha sido toda una sensación esta selección colombiana, la única sobreviviente de Conmebol, porque Brasil también fue otra de las excepciones en la fase de grupos, termina yéndose la campeona de la Copa América y una de las candidatas para llegar por lo menos a semifinales. Bueno, termina cayendo en su grupo y quedando afuera justamente después de igualar 0-0 frente a Jamaica, que es una de las sorpresas en estos octavos de final. Las Reggae Girls, como se les conocen, bueno, están en esta instancia por primera vez en su historia, es la segunda vez que participan en una Copa del Mundo. Y un dato de color para estas jamaiquinas es que la hija de Bob Marley las patrocinó para poder llegar a la Copa del Mundo en Francia 2019, porque las chicas no tenían ni zapatos para poder, bueno, algunas de ellas para poder participar en la Copa del Mundo, y ahora hicieron un GoFundMe para poder llegar hasta Nueva Zelanda y Australia para esta Copa del Mundo. Insólito estas cosas que se ven en el fútbol femenino, pero bueno, sin dudas la sorpresa de los octavos de final. Bueno, los cruces serán con Suiza-España, que arrancará este sábado en Nueva Zelanda, en Auckland, a las 17 horas local. Después continuará con Japón-Noruega. Japón va a ser una de las candidatas sin dudas para llevarse la Copa del Mundo, una de las únicas, junto a Noruega también, que ganaron la Copa. Estados Unidos, la máxima campeona y la campeona defensora además, que ha ganado 4 títulos mundialistas. Pero Japón, el equipo más goleador y con menos goles recibidos, va a enfrentar a Noruega. Ya después continuará la acción con Países Bajos-Sudáfrica, otra de las sorpresas de esta Copa del Mundo, las africanas. De hecho, son 3 las selecciones africanas por primera vez en la historia de una Copa del Mundo femenina que están en esta instancia. Suecia, Estados Unidos como el plato principal de los octavos de final, considerando que, bueno, lo que les decía, Estados Unidos es tetracampeón y Suecia viene de ser finalista en 2003, pero nunca consiguió una Copa del Mundo, aunque está jugando muy bien al fútbol. Inglaterra, Nigeria, Australia, Dinamarca, Colombia, Jamaica y Francia, Marruecos cerrarán el martes en Australia lo que es los octavos de final, así que estaremos con toda la información de esta Copa del Mundo, que está ahora en su mejor etapa, en la etapa del mata-mata, y nosotros desde acá, desde Auckland, ya despidiéndonos en nuestros últimos días para viajar a Sydney y continuar con la acción. Te mando un beso enorme y saludos para todos. Bueno, qué maravilla de reporte nos mandó desde Auckland, en Nueva Zelanda, Milena Gimón, quien fue una futbolista muy, muy destacada y pues es una periodista ahora muy, muy destacada y ya ahora notaron muy eficiente. Muchísimas gracias, Milena. Son las 10:48 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Bueno, César Miguel, un ciudadano en Corea del Sur embistió ayer con un vehículo a peatones que se encontraban en los exteriores de un complejo comercial conectado con la estación de Seoyeon en la ciudad de Seongnam, que forma parte del área metropolitana de Seúl, y luego atacó con un cuchillo a gente que se encontraba comprando en un local. El ataque indiscriminado ha dejado 14 heridos y 12 de ellos graves. 9 personas resultaron heridas en el apuñalamiento y 5 al ser embestidos con el vehículo. Fue detenido y se informa que sufría un trastorno esquizoide. Por otra parte, un profesor fue apuñalado hoy en una escuela superior de la ciudad surcoreana de Daejeon por un hombre no identificado que fue detenido tras darse a la fuga, según informó la policía local. Otro suceso de estas características tuvo lugar el pasado 21 de julio, cuando un hombre comenzó a apuñalar a viandantes en plena calle, dejando un muerto y 3 heridos. Tras el incidente, una serie de individuos anónimos han amenazado en las redes sociales con llevar a cabo apuñalamientos en masa, y la policía ha iniciado una investigación para dar con los autores y ha intensificado la vigilancia. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ordenó a la policía que movilizara todas las fuerzas posibles cuando se publicaron en las redes sociales una serie de amenazas de cometer delitos de imitación. Qué extraño terrible, esto, qué terrible, ¿no? Terrible. Terrible, de verdad. Caray, qué pena. Gracias, Flora Lisa. Al leer las efemérides, reparé que el 4 de agosto de 1693, el monje benedictino Don Periñón inventa el champán. No sé si se inventa o lo descubre porque fue un error. Se fermentó y vinieron las espumas.
Pero hoy no es el día del champán, es el día de otra espuma. Leo acá que hoy es el Día Internacional de la Cerveza. La cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y una de las más valoradas. Y desde el año 2007 se celebra cada primer viernes del mes de agosto el Día Internacional de la Cerveza, una tradición que tiene como origen un pequeño bar de Santa Cruz, en California, Estados Unidos. La celebración llamó tanto la atención que actualmente se celebra por todo el mundo, incluyendo 207 ciudades, 50 países, 6 continentes, y va en aumento. Claro, si todo el mundo toma cerveza, menos yo. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.